a leerla todos juntos. Si quiere ponerse de pie, le invito a que lo haga, por favor. Muchísimas gracias, usted es muy obediente. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 13. La leemos y dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la palabra que nos bendice, Señor, tu palabra que nos da vida, que nos da paz, Señor Jesús. Gracias porque tus promesas son sí y amén en ti, Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos bendigas esta tarde con tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Bien, estamos hablando de los milagros del Padre y vamos a tocar la sanidad divina. ¿Cuántos creen en la sanidad divina? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Entonces yo me voy ya. Y vamos a analizarlo desde los atributos de Dios y aprovechando los atributos de Dios desde sus nombres, porque muchas veces Dios se manifiesta sus atributos a través de sus nombres. ¿Sí? ¿Lo sabéis? Por ejemplo, cuando Él habló al pueblo de Israel, le dijo: yo soy Jehová Rafa, yo soy Dios tu sanador. Rafa significa el que te sana, tu sanador. Entonces, mientras estaba estudiando este tema, encontré ese pasaje, ¿no?, en el que Dios habla con el pueblo de Israel en ese, y me llama la atención, me llamó la atención maravillosamente porque no fue en un contexto de enfermedad. No había nadie enfermo en ese momento. Cuando Dios le dice al pueblo: yo soy Jehová, tu sanador, estaban hablando caminaban por las aguas de Mara. Habían caminado una jornada a lo mejor de 30 días por el desierto, tenían sed, llegaron a un lugar, llegaron a Mara, que Mara significa amargura. Yo no sé cuántos conocen el significado de esta palabra. En nuestros países, por lo menos en Centroamérica, Mara tiene un contexto, ¿no?, de delincuencia. Los jóvenes, esto es un paréntesis, los jóvenes salen de sus hogares y se meten en estos lugares, en estas maras, en estos grupos juveniles, estas pandillas, buscando refugio. Y qué interesante que esa palabra significa amargura. Qué triste, ¿no?, que busquen refugio en la amargura. Pues llegaron a la fuente, a Mara, y resultó que no podían beber ese agua porque era amarga. Entonces el Señor clamó, Moisés clamó, y el Señor le mostró un árbol, un arbusto, podía ser un arbusto o un árbol, no lo sabemos exactamente, los teólogos no se ponen de acuerdo. Y le mostró que si echaba ese árbol en el agua se endulzaría, y así fue. Y después dice que el Señor les dio palabra y les enseñó y les probó. Y después de todo esto les dice: yo soy Jehová tu sanador. Si me obedeces, si cumples mis mandamientos, si sigues mi palabra, si oyes mis estatutos, yo no te mandaré ninguna de las enfermedades que mandé a Egipto. Pero nadie había orado por enfermedad. Qué interesante cómo es el Señor. Bien. Es interesante, ¿no? Cuando usted lee la Biblia siempre descubre cosas nuevas. ¿A cuánto les ha pasado? Porque este libro no es un cómic. ¿Verdad que soy un poco friki? Me gustan los cómics, pero este libro no es un cómic. No se lee para divertirse o para entretenerse, sino que se lee ¿cómo? Muy bien, sí están en clase, sí. Y si usted lee, se dice bienaventurado, ¿no? El varón dice que en la palabra del Señor está en su deleite, y en esa palabra medita de día y de noche. Cuando usted medita, ¿sabe lo que es meditar? Meditar es seguir pensando en aquella cosa y seguir dándole vueltas. Y dice, pero es que es más interesante porque dice: y en la palabra está su deleite. ¿Y qué es un deleite? Es algo que a usted le gusta, ¿no? Como cuando a usted le ponen de postre, ese postre que tanto le gusta, ¿no? Ese helado, o no sé, ese arroz con leche, alguna cosa. ¿Cómo se deleita en ese postre y se lo come despacito? Porque le gusta. Entonces, por eso cuando usted lee la palabra tiene que leer despacito y muy atentamente. Y cada vez que pueda, repita. ¿Amén? Entonces, estaba estudiando y me encontré con eso y me llamó muchísimo la atención porque lo normal es que hablemos de yo soy tu sanador cuando hay un milagro de sanidad maravilloso, ¿verdad? Y esperamos que Dios diga: yo soy tu sanador, he sanado a todo el pueblo de Israel.
Tampoco el contexto no tenía nada que ver con, porque la palabra que utiliza Rafa habla de sanidad del cuerpo, sanidad física. Esta palabra hebrea, Rafa, habla de sanidad física. No habla de que, es verdad que las aguas estaban enfermas, no, porque estaban amargas, porque no se podían beber. Pero no habla de una sanidad de las aguas. Y el pueblo estaba murmurando, o sea que no estaban tan sanos, por así decirlo, espiritualmente hablando, pero no habla de ese tipo de sanidad tampoco, sino que de Rafa, de sanidad del cuerpo, sanidad física, de necesidad de médico, de medicina. Bien, y me encanta el texto que leímos al principio porque cuando Dios da su nombre, Dios da un compromiso. Dice que cuando no pudo jurar por nadie más, no pudo poner a nadie más como garantía, juró por sí mismo cuando le dio las promesas a Abraham. Y algo parecido pasa aquí cuando le dice al pueblo de Israel, yo soy Jehová, o sea, Dios, el Señor, tu sanador. Pone su nombre como garantía. No está diciendo a cualquier sanidad, no, yo soy tu sanador. Ese es mi nombre, es la garantía. No hay nada más importante, no hay nada más grande. No puede poner a nadie más de testigo más grande que él. Le dijo Dios a Job, ¿quién me dio a mí primero para que yo le restituya? No hay nadie más, no hay nadie más alto, no hay nadie más grande, no hay nadie anterior, no hay nadie que pueda igualarse ni un poquito a él. Por eso cuando hizo sus promesas, cuando hizo las promesas a los grandes patriarcas, se puso él como garantía. Por eso cuando buscaron dónde guardar las tablas de los 10 mandamientos, no sé si sabéis esto, pero en la antigüedad cuando un rey libertaba a un pueblo, se convertía en su señor, en su salvador, entonces redactaban una acta de estatutos, de leyes, para reinar, para regir en ese reino, y entonces se hacían 2 copias. Normalmente creemos que las tablas de los 10 mandamientos son 5 y 5, ¿verdad? Pero según los teólogos serían 10 y 10, es una copia de los 10 mandamientos, porque una la tenía el Señor, el rey, el conquistador, y la otra la tenía el pueblo, para garantizar que no se alteraba. Y entonces estas tablas se guardaban, el rey guardaba su contrato, sus leyes, en un lugar seguro al que solo él podía acceder, y el pueblo, el representante del pueblo, lo guardaba también en un lugar seguro al que nadie más podía acceder, para que no fuera adulterada. El único lugar santo y seguro donde nadie podía acceder era el arca de la alianza del pacto, por eso estaba en ese lugar. Por eso esas 2 actas que comprometían a Dios y al pueblo estaban en ese lugar. Entonces, Dios, no hay nadie más grande que Él se compromete y Él pone su nombre como garantía. Por eso vemos que sus atributos, muchos de sus atributos están en su nombre. Señor sanador, Señor Dios de paz, Señor eterno, Dios fuerte, yo tu estandarte, tu bandera. Porque no hay nada más grande que el nombre de Dios. Bien, vamos a hablar entonces, vamos a ya llegar al tema de sanidad divina. Recordar el domingo, ¿cuántos vinieron el domingo por la mañana? No levante la mano, por favor, porque van a salir un montón de faltistas. El domingo por la mañana el pastor Dani nos habló de regeneración. ¿Cuántos lo acuerdan? ¿Cuántos estaban en clase? A ver. Regeneración. Porque dice la palabra del Señor que el ser humano en la caída, en aquel momento fatídico, en aquel día triste, que el ser humano cayó ante la tentación de la serpiente, en aquel momento fatídico, el hombre perdió su condición, perdió una gran parte de su esencia, perdió su condición de corona de la creación y fue presa del pecado. Y entonces era necesario la regeneración. Entonces, las consecuencias de esta caída, las consecuencias de este desastre, las consecuencias de la desobediencia, muchas de ellas son enfermedades que recayeron sobre la humanidad. Dicen algunos teólogos que el Adán, ¿no? el primer Adán era un hombre tan, o sea, por así decirlo, perfección total. Probablemente, dice, hasta resplandecía. Probablemente era un hombre grande, así fuerte, que como que usted me esté viendo a mí así bronceadito un día. Pero esa condición de perfección, de corona de la creación, la perdió en ese momento fatídico cuando fue desobediente, cuando hizo caso omiso de las advertencias del Señor y cayó en la tentación. Entonces,
Cuando el pecado entró a nuestra vida, las consecuencias del pecado arrasaron con todo. Dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Adán, dice, todas las generaciones, toda esa descendencia, tenemos esa naturaleza pecaminosa, con lo cual todos arrastramos esa cantidad de ADN pecaminoso, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos esa vida y esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado que dice Pablo en Romanos 7, me va a matar la imagen porque son textos que no le he mandado. Y mira que le mandé texto. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer esto hago. Y entiendo que hay en mí esta naturaleza pecaminosa, la ley del pecado. Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino hago lo malo que no quiero. Entonces, tenemos inevitablemente esta naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. No es que el hombre es pecador porque peca. No se equivoque usted. El ser humano peca porque es pecador. El ladrón es ladrón porque roba. Mientras no roba no es ladrón. Pero el ser humano es pecador y por eso peca. Por eso necesitábamos la regeneración. Entonces, vamos a llamar el plan original, ¿no? Aunque yo no estoy de acuerdo en que sea plan original, porque entonces tendríamos que aceptar que Dios tuvo que cambiar sus planes por la actuación de Satanás y de Dios, y del hombre. Y yo creo que Dios es soberano y está por encima de las maquinaciones de Satanás y de los errores que usted y yo podamos cometer. Y tiene un plan por encima de cualquier fallo, porque sabe lo que usted va a hacer y sabe lo que Satanás va a intentar. Y por eso Dios desde el principio quiso y desde el principio planificó que Jesucristo pagara por usted y por mí, porque sabía que usted y yo íbamos a pecar. Entonces, pero bueno, vamos a llamarle el plan original. En el plan original era que el hombre viviera en aquel lugar llamado Edén, ¿verdad? Y que disfrutara de una vida plena y que pudiese incluso tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero claro, ya sabemos que intervino Satanás, intervino la serpiente antigua y aquel día fatídico de la caída, pues se llevó por delante ese plan que hemos llamado plan original, aunque creo que, como se los dije, no estoy totalmente de acuerdo. Bien, esto usted lo puede encontrar en Génesis 3, el momento en el que el hombre cae, en el que el hombre es tentado, en el que el hombre peca. Y con ese pecado, si os acordáis, empezó la maldición, ¿no? Con el sudor de tu frente ganarás el pan, ¿no? Comerás el pan con el sudor de tu frente, le dijo al hombre, espinas y cardos te producirá la tierra. Quiere decir, no es que el hombre no trabajaba, sí trabajaba, pero era un trabajo muy fructífero, porque tiraba una semilla y salía el árbol solo. Pero dice que el árbol, ahora la tierra te va a producir espinas y cardos. Ya siembras trigo y te sale cizaña también. Y no puedes quitarla porque te puede llevar el trigo de por medio. Y tienes que cuidarla, y tienes que arar la tierra, y tienes que estar pendiente de que el espino no te ahogue la semilla que has sembrado. Y el hombre se llevó un desastre porque el Señor le había dicho en Génesis capítulo, vamos a verlo, Génesis capítulo 1, versículo 26, el deseo de Dios era que el ser humano viviera tranquilamente. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Siguiente versículo, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, aquí siguiente, sí, está bien. Y dijo Dios, aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda la planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios quería que el hombre fuera esa corona de la creación y tuviera toda la creación a sus pies y que fuera el Señor de toda la creación. Ese era el plan perfecto, vamos a decir el plan original, no como lo hemos pensado al principio, de Dios para el hombre.
para que viviéramos en esa tranquilidad, en esa... Pero claro, vino el pecado, vino la tentación, vino la serpiente antigua y el hombre fracasó. Adán, el primer Adán fracasó. Por eso Jesucristo, el postrer Adán, nos redime, nos salva y nos purifica y nos lleva a ese lugar maravilloso de perfección en el que Dios tenía preparado desde el principio. Pero con el desastre, con la caída del hombre, entonces todas estas bendiciones, todo esto señoreado sobre toda bestia, sobre todo esto se va al garete, se acabó. Ya no vas a señorear sobre nada. Has perdido la autoridad, has perdido ese privilegio, has perdido los derechos, has perdido tu condición. Al hombre le fue mal porque además de perder todo esto también, como dijimos antes, le tocó trabajar, ¿no? Trabajar más duramente. A la serpiente, bueno, la serpiente también recibió su maldición, la mujer recibió su parte también, ¿no? Multiplicaré los dolores en tus preñeces. Aunque la mujer sí se llevó una parte buena, la bendición, la mujer se llevó una bendición, ¿lo sabéis? Sí, porque la mujer ya no tiene que tomar las decisiones difíciles. Tu deseo será para tu marido y ese Señor. Y ahora nos toca a nosotros decidirlo todo. Y ahí lo veo a usted el domingo por la mañana. ¿Cómo me veo con esto? ¿Me hace gorda? ¿Me hace flaca? Y todas las decisiones, cuidadito la toma mal esa decisión. Cuidadito, usted le dice que está bien y la ve su amiga y le dice, qué mal te queda eso. Porque, madre mía de mi vida. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El deseo de Dios, el plan original que llamamos, era ese, que el hombre tuviera y que el hombre se enseñoreara de todo eso. Pero el hombre cayó, pecó y fue un desastre. Pero Dios tenía otro plan, ¿no? Dios tenía cosas buenas para el hombre. Incluso cuando Dios lo miró allá al hombre, Adán solo vagando por ahí, dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y fue cuando Dios creó a ese maravilloso ser que se llama mujer, que se llamó Eva, y que vino a... Ajá, ¿cómo se nota que se va a casar? Cuando Dios creó a ese complemento que necesitábamos. Todo, o sea, todo el plan de Dios, todo era perfecto, todo el hombre tenía el deseo de Dios no era que usted y yo estuviésemos enfermos, que pasáramos enfermedades, que pasáramos por hospitales y por tristeza, no. Dios quiere que el ser humano esté bien. Mire, le voy a dar una serie de versículos, si lo vamos a leer así a ojo de pájaro. Me siento comprometido con Patricia porque me dijo, cuidadito, no me lee los versículos que me han mandado como 10,000. Vamos a leer la mitad por lo menos. Primera de Crónicas 17:13 dice, yo seré para él, yo seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré, a ver Roberto, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Quiero que vaya a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora lo invito a que vaya a Efesios capítulo 1, del 3 al 5, al 7, vamos a leer. Pablo, es que es impresionante, iba a coger un versículo de un texto, y me pasa siempre que leo algo de Pablo, ¿no? Y quiero compartirlo, y es que el versículo anterior también está muy bien, y el siguiente también, y el otro, y el otro. Al final termino poniendo media epístola paulina. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Siguiente versículo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Amén. Y aquí, y con este texto, yo sustento aquello que dije, que el plan original de Dios no fue truncado, porque dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados por medio de la sangre de Cristo Jesús. O sea, desde antes de la fundación del mundo, esto es antes de la caída, antes de todo, antes de Génesis 1:1. Desde entonces Dios siempre ha querido ser nuestro Padre. Dios siempre ha querido que usted esté bien, que usted esté lleno de toda bendición y esté usted bien. Quiero que vamos a volverlo a leer porque es que me encanta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nos bendijo con una mitad, con una pequeña bendición, con una mínima bendición. Con toda bendición. Con toda. No es el deseo del Señor que usted esté sufriendo. Cuando Jesucristo hablaba con sus discípulos y les decía, tranquilos, no se preocupen por el día de mañana, tranquilos, no se estresen. Porque si bien que nos preocupamos, ¿no? Cuando nos pasa algo malo, ay, me van a echar, me quedo sin trabajo, no tengo paro, no tengo nada, ¿qué va a hacer de mi vida? Tranquilos. Miren las aves del cielo. No tejen, no cosen ellas, ¿no? No se van a Zara a comprar. Perdón, estoy mezclando. Las aves del cielo. Mirad las flores del campo, los lirios del campo. No tejen, no cosen. No se van a Zara a comprar ropa, no se van al Corte Inglés. Y ni siquiera Salomón, dice, con toda su grandeza, se vistió más bonito que las flores del campo. Mirad las aves del cielo que no siembran, que no trabajan, que no van y aran la tierra, que no tienen que ir y fichar todos los días en una empresa. Y Dios les da de comer. Y no son ustedes más importantes que las aves del cielo y que las flores del campo. La hierba del campo que hoy es y que mañana es echada al fuego. Y Dios tiene cuidado de ella. Y Dios viste el campo de aquella hermosura en primavera. Qué maravilloso es. Y cómo nos hace llorar la alergia, ¿verdad? Lo he pasado, he estado una semana sin hablar, a señas, hermano. Menos mal que tengo experiencia. Mi hermana es sordomuda y aprendí el lenguaje de señas, pero mi familia, mi esposa y mis hijos no lo saben. Entonces hablaba solo yo. Entonces, si Dios quería todo esto, es normal que aproveche cualquier oportunidad para decirle al pueblo, no te preocupes por aquellas enfermedades que has visto. No te preocupes por las cosas malas. No te preocupes porque puedes estar enfermo. Porque yo soy tu sanador. Y pongo mi nombre como garantía. ¿Sabes lo importante? Que es una garantía. No sé si se lo he contado, pero la vez pasada yo fui a la ferretería, me dijeron, vete a la ferretería y coge esto y esto. Voy a la ferretería, pido esto y esto y esto, y a la hora de cobrar le digo, me manda Álvaro. Y me dice, ¿quién? Voy a llamarlo porque yo no sé si te manda de verdad. Se lo llamó y le dijo, sí, yo lo he mandado, le dijo mi jefe. Entonces me dio todo, porque de verdad era enviado. El nombre. ¿Quién te envía? Es importante. Entonces, Dios dio su nombre, no podía jurar por nada más importante que Él. Y puso su nombre como garantía, Dios, tu sanador, el Señor es tu sanador, yo soy tu sanador. No te preocupes, porque el pueblo estaba sediento, el pueblo había caminado mucho, el pueblo estaba en una situación difícil, sí, habían murmurado, habían pasado mil cosas y no tenía nada que ver con sanidad, con enfermedad, no tenía nada que ver con todo eso, pero a Dios no le importa, Dios quiere ser tu sanador. A Dios no le importa si tú ya estás atravesando una situación y estás murmurando y estás criticando a tu líder. Dios quiere sanarte igual. Porque Dios no quiere que tú estés sufriendo. Porque Dios no es un padre cruel que está ahí con el látigo. Ajá, ahora me la vas a pagar porque te portaste mal. No. Somos nosotros los que nos apartamos. Porque, ¿qué dice el Salmo? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, usted sabe que es un campamento, ¿verdad? Pero si usted se sale de ese campamento, usted pierde esa cobertura, usted pierde esa protección. Si usted deja de temerle, entonces ya no está el ángel del Señor acampando alrededor suyo. El plan de Dios es siempre que su hijo esté bien. ¿A qué padre le gusta ver a su hijo enfermo? ¿A qué padre le gusta ver a su hijo tristón? A nadie, a ninguno. Pues cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Y el Padre aprovechó aquel momento
en que el pueblo vio todo su poder, en que el pueblo vio la capacidad que él tenía. El pueblo había visto la mano poderosa de Dios convertir el río Nilo, el río venerado, un río que creían un Dios convertido en sangre, convertido en abominación. Había visto cómo el sol, el Dios Ra, al que adoraban, el Dios supremo, se había oscurecido por 3 días. Durante Moisés dijo que se iba a oscurecer. Y el pueblo había visto cómo el supuestamente hijo de Ra, Faraón, había perdido a su primogénito sin poder hacer nada al respecto. Habían visto la mano poderosa de Dios moverse. Habían salido al desierto y habían visto al mar rojo abrirse en dos. Habían caminado en seco. Y cuando los egipcios intentaron cruzar, habían quedado anegados. Habían visto la columna de nube y la columna de fuego protegiéndoles y guiándoles. Pero no habían visto sanidad. Entonces Dios aprovechó y le dijo: yo soy tu sanador. Así que no te preocupes, pueblo. Iglesia, no te preocupes por las enfermedades de Egipto. Egipto ya sabe que representa al mundo. No te preocupes por lo que hay allí fuera, porque Dios es tu sanador. Y Dios está deseando sanarte. Dios está deseando abrazarte. Dios está deseando estar contigo. ¿Sabéis? La primera vez que se menciona esta palabra Rafa, sanidad, en la Biblia, es cuando Abraham ora para que el rey Abimelech y su esposa sean sanados. Abraham ora para que se sanen y son sanados. Es el primer milagro que se ve de sanidad en la Biblia. Nadie le dijo a Abraham: ora para que Dios le sane. Abraham creía en el Señor. Por eso le fue contada la fe de Abraham por justicia, porque nadie se lo enseñó. Pero él creía en Dios. Y muchas veces usted y yo, que ya hemos visto milagros, que hemos vivido milagros, que nos han predicado milagros, y lo dudamos. Porque a veces pensamos: no, que yo no soy digno. No, que yo soy muy malo. No, es que yo... El pueblo de Israel estaba murmurando contra Dios en ese momento. Pero Dios es capaz. Recuerda Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras dolencias. Él padeció nuestras enfermedades. Y nosotros le tuvimos que, por herido de Dios y abatido. Dice: llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es tu sanador. Él llevó en su espalda tu enfermedad. Él llevó en sus espaldas tu enfermedad. Así que acércate al Dios sanador. Acércate al Dios sanador. No importa tu situación, no importa tu condición, porque el pueblo de Israel no estaba pidiendo sanidad, pero Dios le dio la garantía de que podía pedirla. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 3: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Éxodo 15:26, encontramos ese momento cuando el Señor les dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tiene un condicionante: si oyes atentamente y cumples los mandamientos del Señor. Y entonces usted se preocupa y dice: Señor, yo no puedo cumplir los mandamientos. Entonces yo le voy a mandar a Mateo, capítulo 22, versículo 37. Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando se referían a toda la ley y los profetas, se referían a la Biblia completa. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido la palabra, has cumplido la ley,
Entonces, si oyes atentamente y cumples los mandamientos del Señor, si eres fiel a la palabra del Señor, entonces no te preocupes porque no te vendrá ninguna de las enfermedades que Dios mandó a Egipto. No te preocupes porque Dios es tu sanador, porque Él te tiene en el hueco de su mano, porque Él ha prometido cuidarte. Cuando te encuentres en mara, cuando te encuentres en angustia, en amargura, en tristeza, cuando empiezas a murmurar, cuando te encuentres triste, Dios es tu sanador. Dios es tu sanador. Y no importa tu situación, no importa tu condición, porque Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. Porque el deseo de Dios es siempre, siempre querido. Dice, cuando Jesucristo lloró por Jerusalén, dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise acurrucarte bajo mis alas? ¿Cuántas veces quise protegerte? Dios quiere protegerte. Dios quiere sanarte. Dios es tu sanador, iglesia. Acude a Él, clama a Él, porque Él ha prometido que si clamas Él te va a responder. Él ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que no te dejará, que no te desamparará. Y tiene su nombre como garantía. Está firmado por Él. Está entre sus atributos como su nombre. Dios, tu sanador. Ponte de pie conmigo. Vamos a darle gracias. Cierra tus ojos. Y preséntate delante del Padre. Hoy es un buen momento para que le digas, Señor, aquí estoy, me duele la rodilla, me duele el pie, me pasa esto. Hoy es un buen momento para que le pidas un milagro al Señor que te sane, porque Él es tu sanador. Él es tu sanador. No necesitas un momento especial que vaya. Necesitas creer en Dios, necesitas fe. Cuando la mujer con el flujo de sangre fue sanada, recibió su milagro, ella tenía fe, ella creyó y ella se acercó y ella buscó. Y ella buscó y entonces, cuando Jesús le dijo, mujer, ve en paz porque tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de hoy tienen fe en esta tarde? Si tienes fe y quieres ser sanado, pasa aquí adelante. Te invito a que te acerques hoy al altar y le digas, Señor, aquí estoy. Sí, pasa, no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor está en este lugar, acércate que Él está aquí. El Señor es tu sanador, no lo dudes ni un momento. Él se comprometió a sanarte, Él se comprometió a cuidarte. Así que si estás enfermo, si tienes alguna dolencia, o si conoces a alguien que tiene una dolencia, preséntate, acércate aquí. Dice que cuando pasaba Pedro le ponían a los enfermos para que siquiera la sombra le tocase y fuesen sanados. Que Pablo con el trapo que se secaba el sudor lo mandaba para que lo pusieran a los enfermos y fuesen sanados. Así que el Señor está aquí, no hace falta, si no puede estar aquí el enfermo, Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar, Dios está aquí. Así que Dios es tu sanador, el médico por excelencia, nuestro médico, nuestro doctor, está en este lugar y está obrando, y está también allí en tu país, y está en el hospital, y está con tu familia. El Señor está obrando, iglesia. Clama a Él en este lugar, clámale. Oh, bajalaraba, si ven, Señor Jesús, toca, papá, toca, Señor, empieza a obrar, empieza a sanar, empieza a ministrar. Espíritu Santo de Dios, desciende con poder, Padre, en las vidas ahora, en el nombre de Jesús. Ahora el Señor está obrando, el Señor está sanando, iglesia. Oh, aleluya. No pierdas este momento, no pierdas la oportunidad de acercarte a Él, no pierdas tu milagro. Él está aquí, hay milagros esta noche, iglesia. Acércate al sanador, acércate al doctor, acércate a Cristo, acércate a Dios. El Padre quiere sanarte, Él es tu sanador.